Todo empezó con una apuesta, pero terminó con una verdad que nadie vio venir. Valentina Robles jamás imaginó que el hombre que había destruido a su familia terminaría siendo el mismo que le devolvería las ganas de vivir. Tampoco imaginó que un contrato absurdo firmado por orgullo la arrastraría a una guerra de emociones donde el amor no sería premio, sino consecuencia. Él, Darío Altamira, millonario arrogante y superficial, aceptó casarse con una mujer que no encajaba en sus estándares, solo para demostrar que podía conquistar lo imposible. Ella, fuerte, herida y determinada, aceptó el juego con un solo objetivo: vengarse. Lo que ninguno esperaba era que, en medio del orgullo, la tensión y las verdades no dichas, se encendiera una llama que quemaría todo, incluso sus certezas más profundas. Esta no es una historia de cuentos de hadas. Es una historia de reconstrucción, de amor nacido del caos, de verdades incómodas y silencios que gritan. Una historia donde las cicatrices no se ocultan, se muestran con dignidad. Porque a veces, el destino tiene formas retorcidas de unir a quienes más se deben. Aunque empiece con una apuesta maldita, la música retumbaba en el club privado más exclusivo de Madrid cuando Darío Altamira, heredero de un emporio hotelero y experto en excentricidades millonarias, levantó su copa de whisky y lanzó el reto con una sonrisa arrogante: me caso con ella, 6 meses, ni uno más. Señalaba a una mujer que no encajaba en absoluto con los cánones de belleza de aquel círculo elitista. Valentina Robles, con curvas generosas, un vestido rojo sin miedo al juicio ajeno y una mirada que desafiaba al mundo. Las risas estallaron a su alrededor, pero Darío no se echó atrás. $1 millón si logro que ella se enamore de mí. Valentina, acostumbrada a las miradas subestimadoras, se acercó sin miedo cuando escuchó su nombre. ¿Así que soy parte de un juego?, preguntó con ironía, mientras el ambiente se tensaba. Darío, encantado por su atrevimiento, respondió con un guiño calculado: tú y yo, solo imagínalo. Ella, lejos de sentirse intimidada, propuso una cláusula inesperada. Él tendría que seguir estrictamente sus reglas durante el matrimonio. Si aceptaba, firmarían el contrato esa misma noche. Aquel reto dejó de ser una apuesta entre amigos y se convirtió en un duelo de orgullo entre dos fuerzas opuestas. Esa noche, mientras firmaban el contrato en una suite presidencial del Hotel Altamira, rodeados de champán francés, arte moderno y asistentes mudos, la tensión era palpable. Valentina mantuvo su postura. No soy tu premio ni tu experimento. Darío, con su sonrisa de superioridad intacta, pensaba que la conquistaría en semanas. Lo que no sabía era que por primera vez había elegido a alguien que no tenía precio, y mucho menos miedo, y sin saberlo había iniciado el juego más peligroso de su vida. Recién instalada en la mansión Altamira, Valentina dejó claro que no se dejaría moldear por el lujo. Rechazó estilistas, tarjetas negras y cenas con personas de la alta sociedad. Prefiero que mi café lo prepare yo misma y que mi ropa la elija sin patrocinio, le dijo al asombrado mayordomo. Darío observaba todo con una mezcla de irritación y fascinación. Nadie le había negado nunca sus mimos. En aquella casa donde todo era oro, ella era la única nota de auténtica rebeldía. Durante un evento de gala donde Valentina apareció con un elegante vestido que no era la norma para mujeres extremadamente delgadas, todos lo notaron de inmediato. Algunos susurraban, otros se burlaban, pero ella, con postura firme y sonrisa irónica, caminaba junto a Darío como si el escándalo fuera suyo. Cuando una mujer de la alta sociedad comentó en voz alta: ¿tiene valor o no tiene un espejo?, Valentina simplemente respondió: tengo un espejo, simplemente no soy su esclava. Darío, ebrio de coraje, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Más tarde, sola en el balcón con vista a la ciudad iluminada, lo miró a los ojos. No intentes comprarme. Estoy aquí por mis razones, no por tus juegos. Darío, acostumbrado a mujeres que sonreían a cambio de diamantes, se encontró desconcertado por primera vez. Intentó provocarla con encanto, pero su respuesta fue tan afilada como una cuchilla. Me elegiste pensando que sería fácil. Vas a descubrir lo equivocado que estabas. Y en ese momento se dio cuenta. No estaba ante cualquier mujer, estaba ante su mayor desafío. Fue en una noche silenciosa, sin paparazzi ni eventos de gala, que Valentina decidió romper el silencio. Estaban solos en la biblioteca de la mansión,
rodeados de libros que parecían estar observando. Darío, distraído con una copa de vino tinto, comentó algo trivial sobre negocios, y fue entonces cuando ella soltó la bomba. «Compraste el terreno de mi familia hace 7 años. Eso destruyó la vida de mi padre». El silencio que siguió fue brutal. Darío no entendió de inmediato. Valentina simplemente añadió con voz firme y la mirada fija en él: «Mataste todo lo que tenía». Ella se puso de pie, con las manos temblorosas pero sin perder el control. «Después de que compraste y demoliste nuestro restaurante para construir uno de tus hoteles, mi padre se volvió loco. Mi madre murió meses después por depresión. Yo perdí a mi bebé por el estrés». El impacto de las palabras cayó como una espada. Darío se puso pálido. Intentó decir que no sabía, que se trataba simplemente de otra transacción comercial, pero los ojos de Valentina ardían con algo más profundo que la ira. Era un dolor puro, transformado en fuerza. «No te casas conmigo por una apuesta. Acepté casarme contigo para destruir tu ego, como tú destruiste mi vida». La tensión era cortante. Darío miró fijamente a aquella mujer que creía dominar, pero que ahora revelaba una razón infinitamente más poderosa que cualquier juego. No había ironía ni provocación, solo la verdad cruda y cruda. Se levantó lentamente, incapaz de apartar la mirada, y por primera vez sintió el peso real de sus acciones. El millonario intocable se encontró empequeñecido por una mujer que lo había enterrado todo, y aún así seguía en pie. Pero Valentina no había terminado. Antes de salir de la habitación, lanzó su golpe final. «¿De verdad crees que me enamoraría de alguien como tú?» No pude dormir esa noche. Recorrió las escaleras de su mansión como un fantasma, perturbado por las palabras de Valentina. Cada rincón parecía recordarle que su imperio estaba manchado por tragedias que nunca quiso ver. Se encerró en su taller, sin alcohol ni música, solo con el eco de su propia conciencia. En sus manos sostenía una antigua fotografía en blanco y negro del terreno donde ahora se encontraba el Palacio de Altamira. Nadie se había preguntado antes qué era lo que había. Ahora cada ladrillo pesaba sobre él como una culpa irreparable. No pude dormir esa noche. Recorrió las escaleras de su mansión como un fantasma, perturbado por las palabras de Valentina. Cada rincón parecía recordarle que su imperio estaba manchado por tragedias que nunca quiso ver. Se encerró en su taller, sin alcohol ni música, solo con el eco de su propia conciencia. En sus manos sostenía una antigua fotografía en blanco y negro del terreno donde ahora se encontraba el Palacio de Altamira. Nadie se había preguntado antes qué era lo que había. Ahora, cada ladrillo pesaba sobre él como una culpa irreparable. Durante días, evitó a Valentina, incapaz de enfrentarla. En lugar de eso, buscó a su abogado, a su contador y revisó contratos antiguos. Quería saber cada detalle de esa venta, cada cláusula, cada mentira vendida como avance. Descubrió que el trato se había hecho con una presión absurda sobre su padre. Las cartas fueron ignoradas, solicitudes de prórroga denegadas. Fue como si hubiera borrado una vida entera para construir una piscina de mármol. Y por primera vez, Darío lloró no por orgullo herido, sino por verdadero arrepentimiento. Cuando la encontró nuevamente en el jardín, sentada sola bajo las suaves luces, intentó acercarse a ella. «Ganaste», dijo con la voz quebrada. Valentina no respondió de inmediato. Se arrodilló ante ella, un gesto impensable para el hombre que siempre la miraba con desprecio. Estaba ciego. Peor aún, fui cruel sin saberlo. Ella lo miró en silencio, sin piedad ni ternura. Solo noté algo inevitable. Ya no era el mismo, pero aún no fue suficiente. Y al levantarse y dejarlo allí, arrodillado sobre la hierba húmeda, selló el inicio de la verdadera transformación. Darío desapareció del circuito social durante semanas. Canceló eventos, delegó tareas e ignoró chismes. Mientras la prensa especulaba sobre crisis o escándalos, él pasaba sus días visitando barrios pobres, conociendo comerciantes locales, escuchando historias que antes no encajaban en su agenda. Un día, entró solo en una pequeña barbería que se parecía al negocio del padre de Valentina. Habló con el dueño durante horas. Salió de allí con lágrimas en los ojos y con una decisión tomada. Utilizaría su dinero no para limpiar su imagen, sino para reparar el pasado. Nació entonces la Fundación Renacer, enfocada en los microempresarios que habían sido perjudicados por las grandes corporaciones. Sin discursos públicos, sin marketing,
solo acciones discretas, silenciosas, pero poderosas. Se acercó a ex empleados del restaurante de la familia Robles, se reconectó con antiguos colegas del padre de Valentina y creó un programa de apoyo con el nombre simbólico La Mesa que nos unía. Fue más que un gesto, fue una petición de perdón escrita con acciones. Y a cada paso que daba, se sentía menos el Darío que inició esta historia, y más el hombre que quería ser. Valentina observaba todo desde la distancia. Una parte de ella quería creer, otro tenía miedo de ser manipulado nuevamente. Pero cuando recibió una carta escrita a mano, firmada por el ex contador de su padre, agradeciéndole por la oportunidad de empezar de nuevo gracias a la fundación, algo dentro de ella vaciló. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia y tal vez sobre la curación. Cuando vio a Darío sentado con trabajadores, vestido con jeans y con las manos cubiertas de tierra, durante la remodelación de un comedor comunitario, sintió algo inesperado. No fue una lástima, era respeto y peligrosamente una pizca de esperanza. Valentina comenzó a observar los detalles. Noté cómo Darío ya no usaba relojes de lujo, ni llegaba escoltado en autos deportivos a las reuniones. Descubrió que había vendido uno de sus yates para financiar la compra de espacios culturales en barrios olvidados. Pero más allá de sus gestos públicos, había comenzado a vivir de otra manera. No hubo promesas, ni súplicas, solo coherencia. Y eso, para alguien que había sido herido por palabras vacías, valía más que cualquier juramento. Por primera vez, Valentina estuvo bajo custodia. Solo un poco. Una noche lluviosa, Darío la esperaba en la entrada del orfanato, que ambos visitaban regularmente, ya que él había financiado a los niños que habían perdido a sus familias debido a desalojos similares al de su padre. Sin hombreras ni paraguas, la vi llegar empapada y todavía sonriendo. «No sabía que vendías hoy», dijo sorprendida. «No quiero que pienses que hago esto por ti, pero fue por ti que aprendí a ver», respondió, con una honestidad que desarmaría cualquier corazón. Y en ese momento, el silencio entre ellos fue más íntimo que un beso. Valentina no respondió con palabras. Simplemente lo tomé en mi mano y lo sostuve por unos segundos. No fue una declaración, ni un perdón completo, sino un comienzo. Esa noche no regresaron juntos a la mansión. Cada uno siguió su camino, con pensamientos confusos pero cargados de una emoción distinta. Algo había cambiado, y aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que se encaminaban hacia algo que ya no tenía nada que ver con el juego, y hacia algo mucho más peligroso, el amor verdadero. El contrato de 6 meses estaba a punto de expirar. Valentina lo sabía, Darío también, pero esta vez no había tensión ni expectativa de cierre. En cambio, una nueva calma flotó entre ellos. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza con vistas al mar, Valentina colocó el documento original sobre la mesa. «Ya no los necesitamos, ¿verdad?», dijo con una media sonrisa. Darío la observó en silencio, tomó el contrato y lo rompió en pedazos delante de ella. «Firmemos otro, pero esta vez uno sin fecha de caducidad». La ceremonia fue íntima, sin cámaras, sin lujos ostentosos. Solo ellos, unos pocos amigos verdaderos y una playa desierta al atardecer. Valentina lució un vestido sencillo pero elegante e irradiaba una fuerza serena que deslumbraba. Darío, sin su tradicional traje sastre, eligió un atuendo ligero, pero con el corazón cargado de emoción. Cuando decía «te amo», no era para encantar, sino para entregarse. Y ella, al aceptar, sabía que estaba cruzando una línea donde ya no había más venganza, solo vulnerabilidad mutua. Meses después, el sonido de 2 latidos del corazón resonó en la clínica, rompiendo el tenso silencio de la ecografía. «Son 2», dijo el médico sonriendo. Valentina se tapó la boca sorprendida y miró a Darío, quien aún intentaba procesar la noticia. «Gemelos», susurró. Él le tomó la mano y por un momento, todo lo que habían experimentado, dolor, orgullo, perdón, convergió en ese instante. Los niños que vendrían no eran solo una nueva etapa, eran un símbolo viviente de que incluso de las historias más tortuosas podía florecer algo extraordinario. $1 millón. Ese fue el número con el que empezó todo. Para Darío era solo un juego más, un capricho más de un hombre que creía tener el mundo en sus manos. Pero con el tiempo,
Esa cantidad se convirtió en un símbolo de todo lo que se había perdido y ganado. No era solo dinero, era el precio de su arrogancia, el valor de su redención y la prueba de cuánto cambió su manera de ver a los demás. En retrospectiva, me di cuenta de que nunca se trató de ganar, sino de aprender a perder lo que no importaba para salvar lo que sí importaba. 6 meses, medio año que parecía corto en el papel, pero que se hizo eterno en emociones, sobresaltos y verdades desnudas. Este contrato, nacido de un desafío humillante, se convirtió en una prueba de carácter para ambos. Cada día vivido en aquella mansión era un enfrentamiento silencioso entre el pasado y el futuro. Y al final, cuando rompieron ese papel, no estaban terminando un ciclo, estaban iniciando uno real, uno sin condiciones, sin apuestas y sobre todo, sin mascarillas. 2 corazones latiendo en la misma ecografía, 2 nuevas vidas, fruto de una historia improbable. La llegada de los gemelos a la Tierra cerró un arco de redención, abrió un camino lleno de esperanza. Valentina, que tanto había perdido, ahora tenía dentro de sí un nuevo motivo para sonreír. Darío, que antes no conocía el valor de una vida, ahora se conmovía con cada movimiento en la pantalla del monitor, y así, con números que inicialmente representaban juego, contrato y destino, terminaron contando una historia de amor improbable, pero profundamente real. Justo cuando todo parecía encontrar su equilibrio, el pasado de Darío volvió a llamar a la puerta, con tacones altos y perfumes caros. Julieta Ferrer, su exnovia y socia en uno de sus negocios, se presentó en la mansión sin invitación. «Escuché que ahora tienes una esposa peculiar», dijo con una sonrisa venenosa mientras miraba a Valentina de arriba abajo. Su presencia inquietó a Darío, quien no esperaba volver a verla, al menos en mitad de su nueva vida. Pero Julieta no bebe vino por nostalgia. Vine a reclamar lo que según ella todavía me pertenecía. Valentina, lejos de intimidarse, enfrentó al intruso con fría elegancia. «Aquí no hay lugar para espectáculos baratos», dijo sin levantar la voz. Pero Julieta no se fue sin dejar su amenaza. «Hay muchas cosas, Darío, cosas que podrían destruir lo que estás construyendo con tanto cuidado». Se refería a documentos, contratos problemáticos del pasado, decisiones comerciales sucias que podrían poner en riesgo su reputación, así como la credibilidad de la Fundación Renacer. Darío quedó paralizado. Por primera vez desde su transformación, sintió que su nuevo mundo podía derrumbarse. Esa noche, Darío le confesó todo a Valentina. Sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida, le contó de negocios sucios, de alianzas que hoy lo avergonzaban, de cómo Julieta lo ayudaba a ocultar todo, y cómo ahora quería usar eso en su contra. Valentina escuchó en silencio, sin decir una palabra. Cuando terminó, simplemente dijo: «Ahora sabremos si tu redención fue real, o solo una ilusión bien construida». Y al salir de la sala, con la cabeza en alto, dejó un nuevo desafío en el aire. No bastaba con cambiar. Tuvimos que afrontar las consecuencias. Darío no perdió el tiempo. A la mañana siguiente se puso en contacto con su abogado de mayor confianza y con un antiguo investigador privado que había trabajado con su padre. Sabía que Julieta no estaba bromeando y que sus amenazas ocultaban pruebas reales. Ordenó que se rastrearan todos sus movimientos en los últimos meses y cualquier archivo que pudiera poner en peligro a la fundación o su matrimonio. Mientras tanto, impidió que la prensa informara sobre el escándalo. Para todos, Darío Altamira siguió siendo el filántropo redimido. Solo Valentina sabía de la tormenta que se aproximaba. Los informes llegaron rápidamente. Fotos, transacciones, grabaciones. Julieta no solo tenía documentos incriminatorios, sino que también había vendido información confidencial a un competidor de Darío. El archivo más comprometedor se guardaba en una propiedad que ambos compartieron en el pasado, un ático olvidado en Lisboa. Sin duda, Darío emprendió un viaje secreto, pero antes de irse, se acercó a Valentina y le entregó una alfombra. «Aquí están todas mis verdades. Si regreso, sabrás por qué». Lo tomó sin abrirlo, con el corazón en la garganta, sin decir palabra. El vuelo a Lisboa fue silencioso y tenso. Al llegar al edificio, Darío enfrentó cara a Julieta. Ella lo esperaba, orgullosa, rodeada de arte y recuerdos de su antigua vida juntos. «No eres el mismo hombre que eres, pero tampoco eres el santo que pretendes ser», bromeó. Darío, sin morder el anzuelo, fue directo al grano.
¿Cuánto tiempo quieres dejar esto atrás? Pero Julieta dejó escapar un bufido amargo. ¿Crees que quiero dinero? No, Darío, quiero verte arder. Y así, con esa frase, quedó claro que esta amenaza era mucho más personal que cualquier negocio. La atmósfera en el ático se volvió irrespirable. Darío, de pie frente a Julieta, sentía cómo el pasado lo devoraba con cada palabra venenosa que ella pronunciaba. Jugaste conmigo, me cambiaste por esa mujer, y ahora quieres que desaparezca como si nunca hubiera existido, gritó tirando al suelo una alfombra con fotografías, contratos firmados y grabaciones que podrían destruirlo. Pero Darío no cambió de opinión. No me esconderé más, Julieta. Si tienes que destruirme, hazlo. Pero esta vez no me precipitaré. Fue la primera vez que su voz sonó libre de arrogancia. Solo había verdad. Julieta dudó. No esperaba que abandonara el juego del poder. En un gesto desesperado, amenazó con entregarlo a la prensa y al Ministerio Público. Pero Darío ya tenía un plan. Ya envié copia de todo a Hacienda junto con mi confesión, confesó. Si alguien cuenta mi historia, seré yo. Eso fue como un balde de agua helada para Julieta. Perdí el control, perdí mi venganza y sobre todo perdió al único hombre que había amado, aunque nunca lo había admitido. Su rostro se contorsionó en una mezcla de furia y tristeza. Horas después, Darío regresó a Madrid, agotado, derrotado, pero con el alma ligera. Entró en la mansión sin anunciarse y encontró a Valentina en la biblioteca, leyendo uno de sus viejos diarios. Sin decir palabra, se sentó de pie y colocó el pendrive con los documentos frente a ella. Ya no hay secretos. Ella lo miró fijamente y las lágrimas corrieron por su rostro. Te jugaste completamente a ti mismo, incluida tu libertad. Él asintió. Y lo volvería a hacer, porque prefiero perderlo todo antes que perderte a ti. Valentina, sin decir nada, lo abrazó por primera vez sin resistencia. Y ese abrazo me dijo algo que ya no podía deshacer. Los titulares explotaron como bombas. Empresario millonario confiesa crímenes pasados y se entrega a la justicia. Los medios devoraron la noticia, y aunque Darío había preparado el terreno, no pudo evitar el escándalo. Las acciones de la empresa se desplomaron, los socios la abandonaron y la Fundación Renacer quedó en el limbo. Pero él no se echó atrás. Llegó a declarar vestido con sencillez, sin abogados estrella ni discursos preparados. Solo quiero reparar lo que rompí, dijo frente a las cámaras, y por primera vez no habló como un empresario, sino como un hombre. Valentina lo acompañó sin necesidad de estar en primer plano. A cada paso que daba, ella lo observaba con ojos firmes. Cuando la prensa intentó atacarla, ella respondió con cortante elegancia. El verdadero amor no se construye con perfección, sino con valentía. Su frase se volvió viral. Hace unos días, ex beneficiarios de la fundación comenzaron a publicar videos y mensajes de apoyo. Campesinos, empresarios, madres solteras, todos testigos del verdadero cambio que Darío había impulsado. Lo que comenzó como una humillación pública se convirtió en una revolución emocional inesperada. El juez, conmovido por los testimonios y la transparencia de los acusados, suspendió la pena de prisión con la condición de que Darío lidere personalmente un programa nacional de restitución económica y social. No fue un absoluto, fue una frase transformadora. Al salir de la sala del tribunal, Darío respiró profundamente mientras Valentina lo esperaba en las escaleras. No ganamos nada, pero tampoco perdimos, dijo, y ella, tomándole la mano, respondió, al contrario, acabas de recuperar tu nombre. Y con esa frase comenzaron a caminar entre los destellos, no como víctima y culpable, sino como una pareja renacida. Después del juicio, Darío propuso una pausa. Quiero desaparecer contigo por unos días, sin cámaras, sin llamadas, sin pasado. Valentina dudó al principio, pero aceptó. Subieron a un jet privado con rumbo desconocido, sin itinerario ni asistentes. Solo ellos dos, una maleta pequeña y un destino sin mapa. Aterrizaron en una isla discreta del Mediterráneo, donde nadie los conocía. La villa era sencilla, rodeada de mar turquesa, sin lujos innecesarios. Por primera vez, Darío dormía sin guardaespaldas. Y por primera vez Valentina lo veía respirar sin peso en los hombros. En la tranquilidad del lugar, ambos se redescubrieron. Cocinaban juntos, caminaban descalzos por la arena, leían en silencio bajo la misma manta.
Las heridas no desaparecían, pero ya no dolían igual. Una tarde, mientras el sol se escondía en el horizonte, Darío se acercó con un anillo en el bolsillo. No era de diamantes, sino de plata rústica, hecho por un artesano local. ¿Te casarías conmigo de nuevo, esta vez sin apuestas ni contratos? Valentina lo miró largo rato, sin responder de inmediato. Luego, con una media sonrisa, dijo: «Solo si me prometes no volver a intentar comprar lo que ya es tuyo». Esa noche no hubo fiesta, solo una fogata, 2 copas de vino y un silencio lleno de significado. Entre susurros, promesas nuevas y miradas cómplices, sellaron un segundo inicio, más maduro, más real. Y mientras la brisa marina acariciaba sus pieles, Darío entendió algo fundamental. No había encontrado a una mujer que lo completara. Había encontrado a una mujer que lo reconstruyó. Y Valentina, por su parte, supo que a veces el destino no se trata de venganza, sino de aprender a confiar, incluso después de haberlo perdido todo. Cuando regresaron a Madrid, la mansión Altamira ya no parecía la misma. No era solo una cuestión de decoración, aunque Valentina había cambiado ciertos espacios, eliminado retratos ostentosos y transformado salones en bibliotecas y salas comunitarias, sino de energía. Lo que antes era un museo de ego, ahora parecía un hogar. El personal los recibió con sonrisas sinceras, no forzadas, y hasta el jardinero, que siempre evitaba mirar a Darío a los ojos, le dio un apretón de manos firme. Era como si el cambio interno del millonario hubiera tocado cada rincón de su mundo. Valentina se instaló en su nuevo estudio, donde comenzó a escribir un libro sobre justicia emocional, mezclando su historia con la de otros que, como ella, habían sobrevivido a pérdidas. Darío respetaba sus espacios, pero la observaba desde lejos con una admiración silenciosa. «Eres la única que logró hacerme sentir orgullo, sin necesidad de aplausos», le dijo una noche. Ella simplemente respondió: «Porque no te aplaudo, solo te veo como eres». Ese nivel de honestidad brutal los unía más que cualquier acto romántico convencional. Una noche cualquiera, mientras cocinaban juntos, sí, cocinar, algo impensable meses atrás para Darío, sonó el timbre. Era un grupo de jóvenes emprendedores que venían a agradecer en persona por una nueva línea de microcréditos. Valentina los recibió con té y galletas caseras. Darío los escuchó con atención, y al ver cómo esa mansión se llenaba de voces reales, de gratitud genuina, comprendió que el mayor lujo no era el mármol o el cristal, sino el impacto que podía dejar en la vida de los demás. La casa ya no era símbolo de poder, era símbolo de renacimiento. El embarazo de Valentina avanzaba con normalidad, pero una noche, mientras revisaban las ecografías en la sala con luces tenues, ella sintió un dolor punzante. No dijo nada al principio, queriendo evitar alarmas, pero Darío, más atento que nunca, notó su expresión. «¿Estás bien?», preguntó dejando caer los papeles. Ella intentó fingir, pero su cuerpo la traicionó. En minutos ya estaban camino al hospital, escoltados por un silencio lleno de ansiedad. Las luces del quirófano, los monitores, los doctores entrando y saliendo. Todo parecía una pesadilla en cámara lenta. Darío esperó en el pasillo como un hombre al borde del abismo. Recordaba las palabras de Valentina sobre su pérdida anterior y el miedo lo consumía. Cada segundo era una tortura. Cuando al fin el médico salió, con rostro sereno pero serio, soltó la frase que le devolvió el alma al cuerpo: «Los bebés están bien, pero ella necesita reposo absoluto». Darío respiró como si no lo hubiera hecho en horas. Entró a la habitación y la vio, pálida pero despierta, acariciando su vientre con una lágrima silenciosa. «No puedo perderlos, Darío. No otra vez». Se acercó, tomándola de la mano, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que ella lo viera quebrado. «No te voy a dejar sola ni un segundo, y no vamos a perderlos. Juntos vamos a pelear cada día». La intensidad de sus palabras no eran promesa vacía. Darío canceló viajes, postergó proyectos y convirtió su vida entera en un acto de protección. Cada día a su lado era un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, se mide no en palabras, sino en presencia incondicional. Y por primera vez, Valentina dejó de temer al futuro. Valentina no quería una fiesta. Decía que los bebés no necesitaban globos ni regalos caros, solo amor y salud. Pero Darío,
Decidido a celebrar la vida después de tanta oscuridad, organizó un baby shower en secreto, en el jardín trasero de la mansión, lleno de detalles íntimos, fotografías de la infancia de ambos, mesas con comida casera y música suave en vivo. Cuando Valentina salió al patio y vio a sus amigas, antiguos empleados del restaurante de su padre y personas que habían sido parte de su lucha, sus ojos se llenaron de lágrimas que no necesitaban explicación. En medio de los abrazos y risas, Darío pidió la palabra. Subió a un pequeño escenario improvisado y, con la voz entrecortada, contó parte de su transformación. Nunca imaginé que una apuesta cambiaría mi vida, y mucho menos que me salvaría. Los aplausos fueron espontáneos, pero lo que nadie esperaba era la verdadera sorpresa. Apareció una joven pareja llorando de emoción. Eran los nuevos dueños del viejo terreno donde alguna vez estuvo el restaurante de la familia Robles. Gracias a la fundación, habían abierto allí una escuela gratuita de gastronomía, el pasado transformado en futuro. Valentina, al escuchar eso, soltó la copa de jugo y se cubrió la boca. Darío le tomó la mano y la llevó frente al mural conmemorativo, una placa de bronce con el nombre de su padre grabado, inaugurada en silencio semanas atrás. No pude devolverte el pasado, pero quise construir algo digno en su lugar. Ella no dijo nada, solo lo abrazó con una intensidad que no buscaba palabras. En ese instante, entre gente sencilla, risas verdaderas y memorias restauradas, entendieron que lo que construían no era una familia rica, era una familia real. Una tarde tranquila, mientras Valentina leía en la sala con sus pies elevados y música suave de fondo, el timbre sonó con insistencia. Darío fue a abrir, esperando un mensajero o algún colaborador, pero lo que encontró lo dejó sin palabras. En la puerta estaba Armando Altamira, su hermano mayor, el mismo que lo había desheredado emocionalmente años atrás tras una disputa familiar. «No vengo a pelear, vengo a conocer a los que llevarán nuestro apellido», dijo, mirando el vientre de Valentina con una mezcla de culpa y nostalgia. Darío no lo invitó a pasar de inmediato. El silencio entre ellos era tan denso como el mármol de los pasillos. La relación con Armando siempre había sido una herida sin cerrar, marcada por traiciones, competencias y resentimientos por la herencia familiar. Valentina apareció detrás, desconcertada por la tensión. «Él es tu hermano, ¿verdad?», murmuró, y al ver la afirmación muda en los ojos de su esposo, fue ella quien lo invitó a entrar. Armando aceptó con un leve asentimiento, dejando claro que no venía en son de guerra, pero tampoco con manos limpias. Durante la cena improvisada, las palabras se soltaron entre tensiones no resueltas. Armando confesó que había seguido los pasos de Darío desde lejos y que, al enterarse del juicio y la fundación, empezó a cuestionarse. «Siempre pensé que eras un niño mimado, pero parece que alguien te enseñó a ser hombre». Darío no respondió de inmediato, solo miró a Valentina, quien en silencio le apretó la mano bajo la mesa. A veces, los lazos rotos no se cosen con hilos de sangre, sino con actos de humildad, y aunque el pasado aún dolía, aquella cena fue el primer punto de sutura. A pesar de la aparente calma, Valentina sentía que ciertas heridas invisibles aún interferían entre ellos. La pérdida de su bebé, la traición inicial, el peso del juicio, eran cicatrices que no se cerraban solo con gestos. Propuso algo inesperado, terapia de pareja. Darío, sorprendido, dudó por un momento. «¿No estamos bien?», preguntó genuinamente confundido. «Estamos, pero podemos estar mejor», respondió ella sin dramatismos, solo con esa firmeza serena que tanto lo desafiaba. Así, semanas después, se sentaron frente a una terapeuta de voz suave y mirada penetrante. Las primeras sesiones fueron incómodas. Darío, acostumbrado a controlar, a negociar y a manipular emociones, se encontró desarmado. Valentina, en cambio, hablaba con crudeza, sin rodeos. «Aún tengo miedo de que me abandones cuando algo no te guste, porque así empezó todo. Tú escogiste usarme como juego». Sus palabras cayeron como cuchillas, pero él no se defendió, solo bajó la mirada. En otra sesión, fue él quien confesó: «Tengo terror de que un día despiertes y te des cuenta de que mereces algo mejor». Era la primera vez que dejaba ver su inseguridad real, no su ego. Con el tiempo, las sesiones se convirtieron en espacios de reconstrucción. Aprendieron a escuchar, a no reaccionar con orgullo,
a validar el dolor del otro sin competir en heridas. Descubrieron que el amor verdadero no borra el pasado, pero sí ofrece nuevas formas de convivir con él. La terapeuta les dijo algo que quedó flotando entre ellos. Las parejas que se salvan no son las que evitan el conflicto, sino las que deciden quedarse incluso cuando duele. Al salir de una de esas sesiones, Darío le susurró al oído: «Gracias por no rendirte de mí». Y Valentina, por primera vez, lo besó sin resistencia ni reserva. Como parte del nuevo programa de inclusión de la Fundación Renacer, Valentina fue invitada a organizar un desfile benéfico para mujeres que, como ella, rompieron con estereotipos y lucharon por su lugar en el mundo. Al principio dudó. «Nunca me sentí parte de ese mundo. ¿Por qué estaría en una pasarela?», dijo frente al comité. Pero luego pensó en todas las mujeres que se avergonzaban de sus cuerpos por culpa de miradas como las que ella soportó. «Entonces haré esto, por ellas». El evento se planeó con elegancia sobria, en el rooftop de un hotel icónico, con vistas al atardecer de Madrid. La noche del desfile, Valentina apareció como última en la pasarela. Vestía un traje rojo de líneas modernas, diseñado por una joven emprendedora de la fundación. Caminó sin bajar la mirada, con seguridad tranquila y una fuerza que hizo que el público guardara silencio. Al final del recorrido, Darío subió al escenario inesperadamente. Tomó el micrófono con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Esta mujer me cambió la vida. Me mostró que el valor no está en los millones, ni en el espejo, sino en la verdad con la que caminas cada día, y hoy quiero gritarlo delante del mundo». Valentina lo miró incrédula, mientras él se arrodillaba en medio del escenario y sacaba un anillo diferente. «No es una propuesta, porque ya eres mi esposa. Es una promesa de seguir eligiéndote cada día, aun cuando duela, aun cuando falle». Las cámaras explotaron en flashes, pero ella solo veía su rostro, su voz, su alma. Lo abrazó con fuerza y en ese instante todos los aplausos se sintieron lejanos. Para ellos solo existía esa burbuja de amor real. Y así, en el lugar donde una vez fue humillada por ser diferente, Valentina fue ovacionada por ser exactamente quien era. Justo cuando la historia de redención de Darío comenzaba a consolidarse en la opinión pública, un nuevo escándalo sacudió su mundo. Un ex socio, vinculado a una de las primeras operaciones inmobiliarias turbias, fue arrestado en Alemania y ofreció colaboración a cambio de reducir su condena. Su testimonio incluía documentos que implicaban a Darío directamente. La prensa volvió a llenarse de titulares venenosos. «El filántropo era un farsante», gritaban los noticieros. En casa, Valentina leyó cada palabra con el estómago revuelto. El miedo regresaba, y con él, la duda. Darío reunió a su equipo legal, pero esta vez no quiso escudos. «Si esto es verdad, tengo que enfrentarlo, aunque me cueste todo lo que he reconstruido». Era una versión completamente distinta del hombre que una vez evitaba responsabilidades con cheques y abogados. Valentina, aún con el corazón inquieto, lo acompañó a la audiencia. Allí, frente a la fiscalía, Darío confirmó su participación parcial en una operación de expropiación forzada, sin ocultar nada. Asumió la culpa, pero también presentó pruebas de cómo, en los últimos 2 años, había indemnizado a las familias afectadas. El juez, impresionado por la confesión voluntaria y las acciones de reparación, evitó una sentencia penal, pero le impuso una multa millonaria y una auditoría completa a su empresa por 2 años. Cuando salieron del juzgado, la prensa los rodeó como hienas. Valentina le tomó la mano firme y susurró: «Tu pasado ya no te define, tus actos sí». Darío sonrió con cansancio, pero también con dignidad. Había perdido más dinero. Había expuesto una parte oscura que prefería enterrar, pero a cambio ganó algo invaluable: la libertad de no tener más máscaras, ni ante el mundo, ni ante ella. En la semana 33 del embarazo, Valentina comenzó a sentir una fatiga inusual. Pensó que era normal, parte del peso y la tensión de los últimos días, pero una mañana, al intentar levantarse, su visión se nubló y cayó desmayada en medio del pasillo. Darío, que justo salía del gimnasio, la encontró inconsciente. El pánico fue inmediato. La llevó en brazos al auto y voló por las calles de Madrid, rompiendo límites de velocidad y temores que creía superados. En el hospital, los médicos confirmaron:
preeclampsia severa. Debían actuar rápido para salvar a los bebés y a ella. Mientras la preparaban para una cesárea de emergencia, Darío se quedó a su lado, con los ojos enrojecidos por el miedo. «No me dejes, Val. No ahora que finalmente aprendí a respirar contigo». Ella apenas podía hablar, pero alcanzó a rozar su mejilla con la punta de los dedos. «No me voy, pero si algo pasa, prométeme que los vas a amar por los dos». Darío rompió a llorar. Nunca había sentido un terror tan visceral. Ya no era el hombre que podía comprar salidas ni controlar destinos. Era solo un hombre, al borde de perder el único amor real que había conocido. Las horas se volvieron eternas, hasta que finalmente el llanto de dos recién nacidos llenó el quirófano. Darío los escuchó desde la sala de espera y cayó de rodillas, vencido por la emoción. Cuando los médicos salieron y le dieron la buena noticia, los bebés están bien y ella también, su alma volvió al cuerpo. Entró a verla con los ojos empañados. Ella, débil pero consciente, lo miró y sonrió apenas. «Te dije que no me iría». Darío se acercó, le besó la frente y con un nudo en la garganta susurró: «Nunca más dudaré de que eres la mujer más fuerte que he conocido». Las incubadoras brillaban como pequeños templos de cristal. Darío entró a la unidad neonatal en silencio, con los pasos torpes de quien aún no cree que algo tan frágil pueda ser suyo. Los vio, dos bebés diminutos, con gorritos azules, conectados a monitores que sonaban como un ritmo esperanzador. Se acercó despacio, como si temiera romper la magia. Una enfermera le sonrió. «¿Quieres cargar a uno?». Él tragó saliva. «¿Y si no sé cómo? Solo pon tu mano. Ellos sabrán». Y al sentir el calor de sus dedos, Darío lloró. No de tristeza, de humildad absoluta. Horas después, Valentina pudo verlos por primera vez. Aunque débil, insistió en levantarse. La trasladaron en silla de ruedas, con cuidado extremo. Cuando vio a sus hijos, no habló. Solo los observó con una mezcla de incredulidad, amor y temor. «Son tan pequeños. ¿Y si no los merecemos?», murmuró. Darío se arrodilló a su lado. No se trata de merecer, se trata de no fallar. Y por primera vez, entendieron que ser padres no era un premio. Era una responsabilidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Pasaron días en el hospital, entre turnos para alimentarlos, oraciones silenciosas y noches sin dormir. Cada gramo que ganaban los gemelos era una celebración. Pero también cada resfriado, cada alarma del monitor, disparaba recuerdos de pérdida. Valentina luchaba por no dejarse atrapar por el miedo. Y Darío, a su manera, también. Pero había una diferencia. Esta vez no estaban solos. Y cada día que pasaban juntos, venciendo la incertidumbre, era una prueba de que el amor no se mide en certezas, sino en los momentos que uno elige quedarse, incluso cuando todo tiembla. Una mañana fría, mientras Valentina aún se recuperaba en la habitación del hospital, recibió una visita inesperada. La señora Inés, antigua vecina de su familia, con una caja de madera en las manos. «Tu padre me pidió que te la entregara si algún día volvías a sonreír de verdad». Valentina, sorprendida, abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas antiguas, fotografías familiares y un sobre sellado con la caligrafía inconfundible de su padre. El corazón le dio un vuelco. A solas lo abrió y comenzó a leer. La carta era simple, pero demoledora. Su padre le hablaba como si supiera que un día ella resurgiría. «Si estás leyendo esto, es porque no te rendiste, hija. Porque encontraste algo o alguien que te ayudó a volver a vivir». En cada línea había orgullo, amor y un deseo silencioso, que su memoria no se convirtiera en una cadena, sino en un impulso para avanzar. «No vivas para vengarte de mí. Vive para que tu risa sea más fuerte que cualquier dolor». Al terminar de leer, Valentina lloró con una mezcla de alivio y culpa. Era el perdón que no sabía que necesitaba. Al mostrarle la carta a Darío, él no dijo nada. Solo la abrazó fuerte, como si con eso pudiera cerrar las heridas invisibles que aún latían en su pecho. Esa noche, en lugar de hablar del pasado, escribieron juntos una nueva carta para sus hijos. Un legado de amor, verdad y redención. Porque entendieron que las palabras tienen el poder de sanar más allá del tiempo. Y así, lo que empezó como una herencia de dolor, se convirtió en la semilla de un futuro más suave. Uno donde los fantasmas del pasado ya no tenían voz, solo silencio respetuoso.
Los gemelos finalmente recibieron el alta médica. El hospital, que por semanas había sido su segundo hogar, se llenó de emociones encontradas mientras Valentina y Darío los vestían con pequeños conjuntos blancos para el gran momento. Antes de salir, una enfermera les ofreció tomar una foto familiar como recuerdo. Darío, siempre discreto con lo íntimo, dudó. Pero fue Valentina quien dijo: «Hay historias que merecen ser contadas, para sanar a otros». Así los cuatro posaron juntos, ella con su fortaleza serena, él con sus brazos protectores y los bebés dormidos entre ellos. La imagen era simple, pero poderosa. Horas después, Valentina subió la foto a sus redes con un texto breve pero impactante. De una apuesta nacieron promesas. De la venganza nació una familia. No fue fácil, pero valió cada cicatriz. En menos de 24 horas, la publicación se hizo viral. Miles de comentarios compartidos por mujeres, hombres, madres solteras, parejas rotas que se reconstruían. La historia de Valentina y Darío dejó de ser un escándalo de sociedad para convertirse en símbolo de transformación real. No era cuento de hadas, era vida vivida con todas sus sombras y sus luces. Darío, acostumbrado a controlar su imagen, esta vez se dejó llevar. «Si nuestra historia puede servir para que alguien más no se rinda, que se sepa toda», dijo durante una entrevista sincera, donde no ocultó errores ni maquilló el dolor. Valentina lo escuchaba desde el camerino, con los bebés en brazos, y sintió algo más profundo que orgullo: admiración, no por el empresario ni por el esposo, sino por el hombre que eligió mostrarse humano en un mundo de máscaras. Y en ese instante, supo que no importaba lo que viniera, mientras caminaran juntos. Mientras reorganizaban la mansión para adecuarla a la llegada de los gemelos, uno de los empleados encontró una maleta antigua en el altillo, cubierta de polvo y olvido. Era de Darío, aunque él mismo parecía haberla enterrado en su memoria. Al abrirla, entre papeles viejos y relojes rotos, apareció un sobre con fotografías y cartas no dirigidas, todas escritas a una mujer llamada Camila. Valentina las encontró por casualidad, y aunque dudó, leyó una de ellas. Lo que descubrió la dejó helada. Darío había tenido un hijo, que había perdido años atrás en circunstancias confusas. Con el corazón agitado, Valentina lo confrontó esa misma noche. «¿Quién era Camila?», preguntó, mostrando una de las cartas. Darío palideció. Se sentó en silencio, como si todo el aire se hubiera ido del cuarto. «Fue la única persona que me conoció antes de que el dinero me envenenara», dijo. Confesó que en su juventud había amado a una mujer humilde que quedó embarazada de él, pero por miedo, ego y presión familiar la abandonó. El bebé murió poco después de nacer y Camila desapareció. Nunca lo conté porque me odiaba por eso. Me odiaba tanto que lo enterré con todo lo demás. Valentina no respondió con reproche, sino con un suspiro lleno de tristeza. «Te estás reconstruyendo, pero no puedes hacerlo dejando partes de ti en el olvido». Esa noche no durmieron juntos. No por enojo, sino porque necesitaban espacio para procesar. El pasado de Darío seguía lanzando sombras largas, y aunque su presente era sólido, esa revelación abrió una grieta inesperada. Pero al amanecer, Valentina dejó una nota sobre la cuna de los gemelos. «No quiero un hombre perfecto, quiero uno valiente, y eso aún estás aprendiendo a hacer». Un mensaje simple, pero con la fuerza de una segunda oportunidad. Después de una noche en vela, Darío despertó con una decisión que no podía posponer más. Debía encontrar a Camila, no por remordimiento, sino porque entendía que no podía seguir construyendo una familia sin cerrar esa herida antigua. Contactó a su investigador privado y le dio todos los datos que recordaba, por pocos que fueran. Valentina no dijo nada, pero le dejó una taza de café caliente junto a los documentos. Era su forma de decirle: «Ve, enfrenta tu pasado. No te esconderé, pero tampoco caminaré contigo si no lo haces». Pasaron semanas de búsqueda. Rastrearon registros en pueblos costeros, revisaron clínicas privadas, incluso hablaron con antiguos conocidos de su juventud. Finalmente, la hallaron en un convento rural en Asturias. No era monja, pero trabajaba como voluntaria desde hacía años. Cuando Darío apareció, Camila lo miró sin sorpresa. Sabía que un día ibas a venir. Él se quebró. Le pidió perdón sin excusas, sin palabras ensayadas. Solo un hombre roto frente a la mujer que una vez abandonó,
Ella no lo insultó ni lo abrazó, solo le dijo: «Perder a mi hijo me enseñó a soltar el odio, pero tú todavía no has aprendido a perdonarte». Antes de irse, Camila le entregó una pequeña caja de madera. Dentro estaba la pulsera del bebé que habían perdido. «No la guardé por ti, la guardé porque algún día quería que supieras cómo se llamaba: Samuel». Darío apretó la caja contra el pecho, sintiendo por primera vez el peso real de esa ausencia. Al volver a Madrid, entró en la habitación de sus hijos, los miró dormir y lloró, no solo por Samuel, sino por el hombre que había sido. Y en ese llanto silencioso, empezó a cicatrizar una parte de sí que llevaba años sangrando en silencio. Pocos días después de su regreso, Darío recibió una invitación para asistir a una reunión privada con inversionistas árabes interesados en construir un nuevo complejo de lujo en Dubái. El trato era obscenamente millonario, con bonos exclusivos y acceso ilimitado a proyectos internacionales. «Queremos el sello Altamira, no solo por tus hoteles, sino por la historia de redención que llevas ahora», le dijeron. Era una tentación peligrosa, una puerta abierta para volver al vértigo del poder y la influencia global. Valentina, al enterarse, se limitó a preguntar: «¿Y qué te costaría esta vez?». Esa noche, Darío caminó solo por la mansión, deteniéndose frente a cada foto familiar, cada rincón donde había sentido paz. Recordó sus noches de insomnio, sus lágrimas frente a Valentina, el miedo de perder a sus hijos. Estaba dispuesto a volver a un mundo donde el ego podía devorar lo que había construido con tanto esfuerzo. Sabía que aceptar significaba volver a estar ausente, volver a elegir el control en vez de la presencia. No era solo un contrato, era una línea que podía borrar años de evolución en un instante. Al día siguiente, frente a la junta de inversionistas, Darío se puso de pie y habló con una serenidad desconocida en él. «Agradezco la oferta, pero ya tengo el proyecto más importante de mi vida: aprender a ser un buen hombre, esposo y padre. Y eso no se negocia». La sala quedó en silencio. Algunos sonrieron, otros se ofendieron, pero él se retiró con la cabeza en alto. Cuando volvió a casa, Valentina lo esperaba en la terraza, con los gemelos en brazos. «Entonces», preguntó. «Elegí quedarme», respondió él, y en ese momento entendió que el verdadero lujo era no tener que huir más. Después de meses de trabajo silencioso, Valentina finalmente terminó su libro. No era una autobiografía tradicional, sino una colección de ensayos y reflexiones sobre autoestima, resiliencia y dignidad femenina, titulada Invencible en mi piel. La editorial lo lanzó con una primera tirada modesta, sin grandes campañas, pero bastó una entrevista en televisión nacional donde Valentina habló con serenidad y poder de su historia para que el libro se convirtiera en un fenómeno. En menos de una semana estaba agotado. Las redes sociales se llenaron de mujeres agradecidas, reconociéndose en sus palabras. Darío, al ver la repercusión, no intervino, no buscó ser mencionado, ni pidió aparecer en los créditos. Solo acompañó a Valentina en silencio a cada presentación, con los gemelos en brazos cuando era necesario. «No necesito protagonismo, solo quiero que brilles tú», le dijo una noche, mientras ella firmaba libros en una librería abarrotada. Valentina, aunque acostumbrada a ser fuerte sola, se sintió verdaderamente acompañada por primera vez, no por un protector, sino por un compañero. Y en ese gesto de humildad, Darío seguía ganando algo más valioso que poder: respeto. El impacto del libro fue tan profundo que comenzó a ser usado en talleres, centros comunitarios y hasta programas escolares. Valentina recibió invitaciones para dar charlas en diferentes países, pero eligió priorizar su familia. «No escribí esto para ser famosa, lo escribí para no olvidar lo que costó sanar». Y al cerrar cada jornada, al regresar a casa, se encontraba con una escena que jamás imaginó años atrás. Darío dormido en el sofá con un bebé en cada brazo. Una imagen simple, pero que valía más que todos los aplausos del mundo. En el barrio donde creció Valentina, se inauguró la primera sede oficial del programa educativo financiado por la Fundación Renacer. Era una escuela técnica gratuita para mujeres emprendedoras, construida donde alguna vez estuvo el mercado donde su padre trabajó durante décadas. La invitaron a cortar la cinta simbólica en la ceremonia y, aunque no era fan de discursos, aceptó. Al llegar, se encontró con una multitud emocionada.
pancartas con su nombre y fotografías del restaurante de su infancia. El pasado y el presente se miraban cara a cara, sin rencor. Cuando subió al escenario, tomó el micrófono con una seguridad que solo otorgan las cicatrices bien sanadas. Me dijeron muchas veces que yo no tenía el cuerpo, la imagen ni la historia para inspirar a nadie. Hoy estoy aquí para decirles que nadie necesita permiso para convertirse en lo que merece ser. Su voz, pausada pero poderosa, caló hondo. Entre el público, Darío la miraba con los ojos brillantes. Sabía que no solo hablaba por ella, sino por todas las Valentina del mundo que alguna vez fueron invisibilizadas por no encajar. Al final del evento, una niña se acercó corriendo y le entregó una flor de papel. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Valentina se agachó, le acarició el rostro y susurró, cuando seas grande, sé como tú misma. Y eso será suficiente. Fue el broche perfecto para un ciclo que necesitaba cerrarse con dignidad, no con gloria. De regreso a casa con la flor en las manos y los recuerdos flotando como hojas al viento, Valentina entendió que no necesitaba venganza. Su victoria era simple, profunda y definitiva. Había hecho del dolor una causa. La tormenta rugía fuera de la mansión como un eco lejano del pasado. Los truenos iluminaban los ventanales mientras los gemelos dormían plácidamente en su habitación. Valentina y Darío estaban en la biblioteca, envueltos en una atmósfera íntima, leyendo en silencio. De pronto, él cerró el libro y la miró con una intensidad distinta. «Hay algo más que nunca te dije», murmuró. Ella lo miró con calma, sin sobresaltos. Ya no era la misma mujer herida por secretos. Era una mujer lista para enfrentarlos, sin importar su tamaño. Darío respiró hondo. La noche que firmamos aquel contrato, yo ya sabía quién eras. Sabía que eras la hija del hombre que perdí en aquel negocio, pero no quise detener la apuesta. Pensé que podía controlar la situación, que podía ganarte, aunque fuera con culpa. El silencio que siguió fue frío como la lluvia golpeando los cristales. Valentina lo observó en silencio. No gritó, no lloró. Solo bajó la mirada por un instante y luego lo sostuvo con una firmeza devastadora. ¿Sabes qué es lo peor? Que incluso así aprendí a amarte. La tensión se desvaneció, no por falta de peso, sino porque ya no había lugar para máscaras. Valentina se levantó, caminó hasta él y le tomó la mano. Ya no me debes verdades, me debes actos. Darío asintió sin justificar ni defenderse. Solo dejó que el peso de su confesión se instalara entre ellos como un umbral. Y mientras la tormenta seguía azotando la ciudad, dentro de esa sala nació algo más fuerte que la culpa, más profundo que el perdón, la certeza de que el amor verdadero no borra el dolor, lo transforma. Días después de la tormenta, Valentina preparó una caja de recuerdos para sus hijos. No era una cápsula del tiempo tradicional. Dentro no había lujos ni símbolos de estatus. Guardó la primera carta que escribió a Darío cuando aún lo odiaba, una copia del contrato de 6 meses, el recorte del periódico con la portada de su libro, una foto de los 4 juntos y una hoja en blanco para que ustedes escriban su propia historia, dijo mientras sellaba la caja con una cinta dorada. Darío la observaba en silencio, conmovido por la delicadeza de cada elección. Quiero que crezcan sabiendo que no venimos de la perfección, venimos de la lucha, explicó ella sin grandilocuencia. Que entiendan que su padre se equivocó, que su madre quiso vengarse, pero que al final aprendimos a construir algo limpio entre los escombros. Darío se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. ¿Y si algún día nos juzgan por eso?, preguntó en voz baja. Valentina sonrió suavemente. Que lo hagan, mientras nos recuerden como los que no huyeron, habremos ganado. Aquella respuesta no buscaba aplausos, era una declaración de valores. Esa noche colocaron la caja dentro de una pequeña bóveda en la biblioteca. No era un lugar secreto, pero sí sagrado. Cuando cumplan 18, la abrimos juntos, prometió Darío. Y mientras los bebés dormían, Valentina apoyó la cabeza en su hombro. Ninguno de los dos habló más. No hacía falta. Porque en ese silencio, sellado por gestos sencillos y decisiones valientes, se encontraba la lección más importante que podían dejar a sus hijos. Que los errores no definen a las personas, pero la forma en que los enfrentan, sí. Un correo inesperado llegó una mañana a la oficina de Valentina. La ONU la invitaba a formar parte de un panel mundial sobre igualdad en Nueva York.
Su libro había sido traducido a 5 idiomas y ahora era material de estudio en universidades. La propuesta era prestigiosa, con contratos editoriales, giras internacionales y acceso a una red global de líderes. Era la cima de cualquier carrera intelectual, pero también implicaba meses de viajes, de distancia, de decisiones que alterarían el ritmo familiar que tanto habían protegido. Esa noche, frente a la chimenea, Valentina lo habló con Darío. Él no reaccionó con celos ni resistencia, solo la miró con la serenidad de quien por fin entiende el verdadero amor. Ve si eso es lo que tu corazón quiere. No te detengas por miedo a perderme. No me perderás si tú no te pierdes de ti misma. Valentina, acostumbrada a luchar sola, sintió el respaldo como una caricia en la espalda, pero también sabía que la fama tenía un precio. ¿Qué pasaría con sus hijos, con la rutina que habían construido juntos? ¿Valía la pena dejar tanto atrás por algo que ni siquiera había buscado? Esa noche, mientras daba de comer a los gemelos, Valentina se miró en el espejo del pasillo. No vio una mujer rota ni una víctima redimida. Vio una líder, una madre, una voz que podía cambiar el mundo. Al regresar al cuarto, se sentó junto a Darío y le dijo: «Iré, pero no por vanidad. Iremos, juntos. No quiero aplausos. Quiero que mis hijos vean que el amor no cancela los sueños, los impulsa». Y así, sin dramatismo ni despedidas, tomaron la decisión más madura de todas. Crecer no era separarse, sino aprender a caminar al mismo ritmo, incluso bajo nuevas luces. La ciudad vibraba con su ritmo inconfundible cuando Valentina subió al escenario del Palacio de las Naciones en Nueva York. Vestía un traje sobrio, elegante, sin pretensiones. Frente a cientos de líderes internacionales, habló de belleza no normativa, de justicia emocional, de amor que se construye con dolor y verdad. No leyó un discurso, habló desde el alma, y cada palabra fue recibida con un silencio reverente. Cuando terminó, la ovación fue tan intensa que las cámaras no daban abasto. Pero ella no sonrió por el aplauso. Sonrió al ver, en primera fila, a Darío con los gemelos dormidos en brazos. Después del evento, asistieron a una cena diplomática en un salón majestuoso del Upper East Side. Valentina se sentía extraña entre copas de cristal y discursos vacíos, hasta que una periodista se acercó y le preguntó: «¿Cuál fue el momento exacto en que dejaste de odiarlo?». Valentina bebió un sorbo de agua y respondió sin dramatismo: «Cuando dejó de tener miedo de ser frágil, y cuando yo entendí que perdonar no era rendirse, era liberarse». La periodista no tuvo más preguntas, y Darío, que escuchaba a unos metros, sintió que ninguna transacción, contrato ni fortuna se comparaba con ese momento. Esa noche, caminando por Central Park bajo la nevada, Darío se detuvo. «¿Sabes qué pensé cuando aposté por ti aquella vez?», dijo con una sonrisa melancólica. «Que iba a ganarte, que eras un reto». Valentina se detuvo también, con la bufanda cubriéndole la boca, y respondió: «Y lo fuiste tú quien terminó perdiendo». Él rió suavemente. «¿Y ahora?». Ella lo miró con ternura. «Ahora ganamos los dos». Y entre la nieve, los recuerdos y las luces lejanas de Manhattan se abrazaron sin palabras, porque lo importante ya estaba dicho, y lo que no, se sentía en el pecho. La mansión estaba decorada con luces cálidas, aromas de canela y ramas de pino. Era la primera Navidad con los gemelos, y aunque todo era nuevo, las rutinas, los horarios, los despertares a mitad de la noche, también era el momento más pleno que Valentina y Darío habían vivido. No había invitados extravagantes, ni cenas opulentas, solo una mesa sencilla, regalos hechos a mano y dos bebés que descubrían el mundo con ojos grandes y risas suaves. En un rincón, colgado del árbol, había un adorno especial, una estrella con el nombre Samuel. Valentina lo colocó sin decir nada, mientras Darío la observaba desde el umbral. «¿Está bien que esté aquí?», preguntó con voz baja. Ella asintió, acariciando la estrella, «porque aunque no lo conocí, sé que formó parte de lo que te trajo hasta mí». Era un acto silencioso de reconciliación con el pasado, una forma de honrar lo que fue, sin dejar que eso les robara lo que ahora eran. Esa noche, al brindar, no pidieron deseos en voz alta, solo se miraron, y en sus ojos el deseo era claro, que la paz que habían construido sobreviviera a cualquier tormenta futura. Después de la cena, Darío tomó la guitarra que llevaba años sin tocar, y con una voz tímida,
le cantó una canción que había escrito en secreto durante las noches de hospital. No era perfecta, ni su voz, ni sus acordes, pero era honesta. Y Valentina, sentada junto al fuego, lloró sin vergüenza, porque por fin entendía que el amor no era una promesa grandiosa, sino una repetición de pequeños gestos, una y otra vez, incluso cuando nadie mira. Y esa Navidad, entre luces tenues y corazones reconstruidos, fue el recordatorio de que el amor real se elige todos los días. 6 años después de aquella apuesta absurda, Darío y Valentina celebraron su aniversario no en una mansión ni en una cena lujosa, sino en una pequeña casa de campo, rodeados de árboles y risas infantiles. Los gemelos correteaban descalzos, cubiertos de tierra y felicidad, mientras ellos preparaban pan artesanal con harina en el rostro y música suave de fondo. La vida se había vuelto más simple, pero no menos intensa. Las cicatrices seguían allí, visibles en algunos silencios, en ciertas miradas, pero ya no dolían. Ahora eran parte de la piel. Durante la cena, Darío sacó una pequeña caja de madera. Dentro, un papel arrugado. Era una copia del primer contrato de 6 meses que los había unido, rescatado y guardado como recuerdo. Valentina lo tomó entre los dedos con una sonrisa irónica. ¿Todavía lo conservas? Él asintió. Para recordar el peor trato que hice y el mejor error que cometí. Rieron juntos, sin tristeza, porque entendían que ese documento, nacido del ego y la superficialidad, había sido solo la puerta a algo infinitamente más verdadero. Un amor construido con verdad, perdón y coraje. Ya en la cama, con el fuego crepitando y los niños dormidos al fondo, Valentina apoyó su cabeza en el pecho de Darío y dijo, casi en un susurro, «Nunca fuiste mi castigo, fuiste mi espejo». Él la abrazó más fuerte. «Y tú fuiste mi segunda oportunidad, disfrazada de desafío». Afuera, el viento movía suavemente las ramas, como una melodía silenciosa. Y dentro, en ese cuarto sin oro ni mármol, latía lo que ninguna fortuna podría comprar, un amor imperfecto, pero profundamente invencible. Años después, Valentina se encontró sola en la biblioteca, revisando aquella caja que habían guardado para los gemelos. La abrieron juntos ese día, ya adolescentes, curiosos por entender de dónde venían. Al ver el contrato roto, las cartas, la estrella de Samuel y la foto del primer baby shower, uno de ellos preguntó, «¿Y esto qué es, mamá?». Valentina no supo responder de inmediato. Solo acarició la hoja en blanco que aún seguía dentro. «Es la parte que ustedes deben escribir sin repetir nuestros errores, pero sabiendo que incluso si tropiezan, siempre pueden elegir amar mejor». En otra habitación, Darío la observaba desde lejos. Había canas en su cabello, marcas en su rostro, pero también una calma que solo tienen quienes ya no se esconden de sí mismos. Había aprendido a ser padre, esposo, hombre, no desde el poder, sino desde la presencia. Se acercó, la rodeó con los brazos y juntos miraron a sus hijos reír, discutir, crecer. «No fuimos perfectos», murmuró. «No teníamos que serlo», respondió ella, y en ese instante supieron que el verdadero final no era la boda, ni el perdón, ni los aplausos. Era eso, una familia real, viva, posible. Porque a veces el amor no llega como lo imaginamos. A veces se disfraza de error, de herida, de guerra, y solo los valientes, los que se quedan cuando nadie más lo haría, son capaces de descubrir que las mejores historias son las que no se escriben para impresionar, sino para sanar.